Saludos, buenas tardes para todos y todas, para vos Daniel, para Diana, ahí que están en el estudio. Bueno, hoy se me complica por asuntos familiares estar presente, así que mando algunas reflexiones políticas, porque bueno, vienen pasando muchas cosas de modo así bastante agitado. Recordarán que la semana pasada estábamos hablando de una tormenta perfecta que se estaba germinando, que estaba ahí en pleno proceso, en el sentido de pensar esta idea de una tormenta perfecta como la confluencia de un montón de factores, todos negativos, que hacen que todo lo que pueda salir mal salga magníficamente peor. Bueno, quienes hayan oído ya habrán tenido presente algunos de esos aspectos y hoy los volvemos a retomar porque precisamente esto está en pleno desarrollo. Se acordarán que por un lado estaba este asunto de cómo venían las movilizaciones de los miércoles, los jubilados, como una suerte de termómetro para ver cómo iba llevando adelante la gestión del gobierno, que básicamente lo que sucede es políticas represivas, de corte represivo, decretadas por Patricia Bullrich, y este miércoles que no iba a ser la excepción, porque tengamos presente, y ya habíamos hablado, de que la CGT había anunciado un paro general para el jueves. A eso le había incorporado 12 horas más en calidad de quite de tareas, digamos, en sí, a partir del miércoles al mediodía, en donde se practicó una suerte de movilización general. Ya sabemos cómo funciona la CGT, no estoy dando sorpresas, ¿no? O sea, los burócratas movilizan con la idea después de gestionar algún tipo de acuerdo que claramente nunca termina siendo favorable para los trabajadores, pero sí, por supuesto, para los intereses políticos y económicos de la jefatura de la central obrera. Bien, la realidad es que, bueno, hubo una suerte de movilización general donde varias columnas terminaron confluyendo luego hacia la zona del Congreso, donde estaba teniendo lugar la intención de una sesión, que como siempre después se terminó perdiendo ahí entre cabildeos y más. Ahora entramos sobre eso, pero la realidad es que, bueno, hubo una movilización. Hubo unas tensiones previamente porque se había anunciado que un juez de la ciudad había dispuesto que todo este accionar represivo de Patricia Bullrich tenía que frenarse para que se haga cargo del relevamiento de las acciones relacionadas a movilización a los jubilados con policía de la ciudad. Patricia Bullrich lo desconoció y volvió a montar el dispositivo gigantesco con prefectos, con gendarmes, con policías y todo eso, aunque bueno, por la masividad, eso es algo que también ya lo charlamos alguna vez, por la masividad, digamos, se define por la masividad de las manifestaciones que intervengan o no las fuerzas represivas. Cuando es multitudinario, directamente estas desaparecen, a lo sumo tienen alguna actividad así como de custodia de algunos lugares, pero después no pueden hacer frente a una movilización masiva. Bueno, hubo una movilización masiva, muchos sindicatos, muchas agrupaciones, bueno, algunos hemos estado en persona y obviamente con el carácter que venía teniendo esto, no hubo represión y de hecho fue anecdótica la movilización, lo que para muchos también no sirve como para que la CGT empiece a movilizarse de alguna manera también, intenta recuperar la iniciativa perdida, porque algo que venía pasando con esto que hablábamos de las movilizaciones jubilados es que esto estaba funcionando como una suerte de una pequeña ventanita por la cual espacios críticos estaban buscando movilizar y recuperar alguna dinámica de conflictividad frente al gobierno. Pero bueno, con esta acción de la CGT básicamente lo que se hizo fue ocupar ese lugar, ya había pasado hace un par de semanas, donde lo que se logra es una desmovilización y un accionar pacífico, bastante tranquilo todo. La realidad es que todo quedó en la anécdota, pero lo que no quedó en la anécdota fue que sí tuvo lugar esta sesión de diputados y así como en la anterior semana había tenido lugar en la Cámara, en el Senado, el voto en contra de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, los dos jueces para la Corte Suprema que Milei había ubicado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, se los bajaron de un plumazo, un papelón, algo que nunca pasó hasta ahora, pero bueno, ahora pueden pasar cualquier cosa, ¿no?
en esta democracia de fantoche que venimos viviendo. Bueno, finalmente se dieron de baja los pliegos por votaciones masivas. Esto había sucedido la pasada semana en el Senado, y esta semana lo que tuvo lugar fue que finalmente se logró aprobar la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre todo lo que es la estafa por el tema Libra. Para eso va a empezar a partir de ahora una serie de visitas programadas de distintos funcionarios, por ejemplo Guillermo Francos, por ejemplo Manuel Adorni, y otros funcionarios que van a tener que ir a testimoniar frente a la comisión en la Cámara de Diputados y tratar de clarificar su rol y por dónde pasó o no su participación o nivel de complicidad en la estafa. Bueno, igual eso va a ser, ya lo sabemos, parte del espectáculo para la diversión y para correr el eje, porque obviamente no se va a terminar resolviendo nada, ya lo sabemos. Pero lo que sí pasó entre el jueves y el viernes fue que finalmente el FMI terminó de confirmar y aprobar el famoso préstamo y renegociación de deuda, en la que una vez más nos vemos hundidos, sumergidos, argentinos y argentinas, por varias generaciones, simplemente porque, como siempre, ¿no? El capitalismo argentino es un desastre, es incapaz de generar ingresos, es incapaz de generar ganancias, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo se funciona permanentemente? A partir del endeudamiento público, ¿no? Y la pedida de préstamos a organismos internacionales. No estamos diciendo nada nuevo, pero bien. ¿Qué sucedió con todo esto? Pasaron dos cosas. Finalmente, Kristalina Georgieva, que es la presidenta, ¿no?, del FMI, afirmó que estaban dadas las condiciones, aunque nunca se explicaron cuáles. De esto venimos charlando hace bastante, ya todo el mundo seguramente sabe sobre este asunto, pero bueno, se anunciaron dos cosas. Por un lado, el acuerdo del FMI, que en principio se pedía que fuese por unos 20.000 millones de dólares, se terminó aprobando un primer desembolso que tendría lugar durante esta semana, aproximadamente 15.000 millones de dólares, más el resto, unos 5.000 millones, que van a llegar a través de otros organismos que van a participar, más que de esos 15.000 millones de dólares iniciales, 12.000 van a ser de disponibilidad inmediata. Eso es plata en mano que va a ingresar al Estado argentino. ¿Cuál era el fin anunciado para esta famosa operación? Obviamente de esto no voy a hablar mucho porque seguramente los compañeros Horacio Rebelli y Gerardo De Santi lo van a explicar mucho mejor que yo, pero acá la idea simplemente es hablar del aspecto político. Y entonces la intención de todo esto, que a todas luces es una nueva estafa, es simplemente tratar de garantizar que el desastre económico en el que estamos sumergidos no estalle, por lo menos hasta que pasen todas las elecciones de este año, porque ya lo sabemos, este es un año electoral en la Argentina, se van a estar votando en las 24 provincias a nivel nacional, es decir, diputados y senadores nacionales, el recambio de la mitad de ambas cámaras, más va a haber 13 elecciones provinciales durante todo el año. Bien, este anuncio del FMI va a ser simplemente para poder tapar ese bache gigantesco, el lavado de guita que se está generando con todo el tema de la entrada de guita y la sacada de guita que se está por hacer en estos momentos. De hecho, se está pasando a un nivel de flotación por bandas del dólar, por lo cual esto ya pasó. Por eso el nombre de la columna de hoy, que es Caputo y la estafa, se repiten dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, una frase que conocemos inicialmente de Karl Marx, allá en el 18 Brumario, pero que después estuvo presente en muchos análisis para evaluar este tipo de cuestiones. Bueno, son precisamente los mismos protagonistas, ¿no? Luis Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich y otros, que una vez más nos están hundiendo, y en este caso aún más que en aquel endeudamiento pasado durante la presidencia de Mauricio Macri.
durante generaciones, argentinos y argentinas van a tener que afrontar este desastre. Pero el viernes además tuvo lugar otra cosa. Todo esto que estoy mencionando se está anunciando con bombos y platillos como grandes éxitos, ¿no? Cuando simplemente lo que está pasando es que se está estirando nada más la mecha antes de que explote todo. El viernes se anunció, unos instantes antes de que se confirmase lo del FMI, un nuevo índice de inflación que dio esta vez 3,7%, y esto estaría yendo contra los famosos manuales que aparentemente maneja nuestro gran especialista en crecimiento sin dinero y presidente Javier Milei, que él decía que la cuestión inflacionaria es estrictamente un fenómeno vinculado a la emisión monetaria, y que si no hay emisión monetaria como estamos haciendo, no va a haber inflación. Pero bueno, por tercer mes consecutivo hubo aumento inflacionario. En este caso hemos llegado al 3,7%, de los cuales el valor que más viene creciendo de modo sostenido entre enero, febrero y ahora marzo, en algunas semanas veremos qué pasó en abril, viene siendo el rol vinculado a los alimentos. Qué casualidad, ¿no? En enero tuvimos un crecimiento en ese sentido del 1,8, mientras que en febrero ese mismo rubro, alimentos, por supuesto después desdoblado, ¿no? Carnes, verduras, etcétera, 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 pero básicamente el sector alimenticio, en febrero aumentó al 3,2 y en marzo el valor llegó a el 6%, 5,8. Esto es que mes a mes se está duplicando inflacionariamente, ¿no? Los valores. Bueno, evidentemente o algo está sucediendo muy mal, o evidentemente lo que nos prometió el presidente Javier Milei en relación a lo que era la inflación, que él ya daba como acabada y que nunca más íbamos a tenerla, pero por tercer mes consecutivo tenemos valores en crecimiento. Bueno, hoy se anunciaron, luego de la curva con el FMI, un nuevo sistema, ¿no? Ellos hablan de un nuevo régimen cambiario, ya hemos hablado sobre esto, pero la cuestión no es tanto eso, porque se supone que ahora con lo que se acabó es teóricamente con el famoso cepo que había impuesto en su momento Martín Guzmán, y que impedía cosas como la libre disponibilidad de los dólares a nivel bancario. Esto se está presentando como que supuestamente es un gran logro, aunque precisamente esa era una de las medidas, la intervención del Banco Central todos los días en la rueda cambiaria para que no se disparen los valores del dólar. Por lo cual tenemos unas reservas negativas gigantescas en estos momentos en la Argentina. Pero bueno, se supone que ahora con este préstamo del FMI ya supuestamente eso va a estar bajo control, aunque acá sabemos claramente que eso no va a pasar. Sin embargo, bueno, los resultados inmediatos de todo esto va a ser que ya hoy mismo se arrancó con un valor de referencia de 1.200 más o menos para el dólar a partir de lo que estableció el Banco Central, y el pedido del FMI es que precisamente el manejo de valores por banda va a flotar libremente hasta que llegue a los 1.400, y recién ahí puede intervenir el banco. Como todos sabemos, porque ya pasó en el anterior gobierno de Macri, y precisamente con Caputo, lo que va a pasar es que obviamente los valores van a tender precisamente todos los días a los 1.400, y entonces la guita que entró se va a quemar en instantes. Pero bueno, supongamos que la fantasía se sostiene. Ya estamos cerca, arrancamos con una devaluación cercana al 30% de los salarios, en principio, porque todo esto impacta de modo directo en las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras, ¿no? La depreciación inmediata del peso a partir de esta nueva disparada del valor del dólar. Bueno, sin embargo, hay más cosas atrás de todo esto que tienen que ver con los pedidos del FMI. Por un lado estaba esto del fin del cepo, pero también hay otras cosas que exige el FMI. Por un lado, una reforma laboral efectiva, o sea que con todo lo que ya se hizo el año pasado y los despidos masivos que hubo en todos lados, sin embargo se está pidiendo una reforma más profunda. Bueno, ya veremos qué va a hacer Sturzenegger al respecto, que seguramente va a ser el que ejecute este tipo de cuestiones.
Más recortes al presupuesto, que Caputo habló de que se iban a cumplir, es decir, que se vienen más cierres de entes estatales y se vienen más despidos masivos seguramente. Un aumento de la deuda jubilatoria, como si los jubilados ya no tuviesen suficiente, ahora los futuros jubilados además vamos a ver que ahora nos jubilaremos, quién sabe, a los 80, a los 90, no sé, nos enteraremos en breve, cuando eso empiece a llegar, se empiece a tratar. Y se pidió de modo concreto la privatización de las empresas públicas, que hasta ahora venía como estirándose, puro amague. Bueno, el FMI fue tácito en esto. Ahora tiene que haber privatización de todo eso. Lo más interesante de todo el asunto, para cerrar, lo vinculado al FMI, es que en el informe que publicó el board del FMI, o sea, el espacio ejecutivo de dirección del FMI, donde se analizó todas estas cuestiones, un informe de casi 200 páginas. En una parte hacen una reflexión en que ellos están convencidos, el FMI, de que Argentina es incapaz de afrontar todo este endeudamiento que se viene ahora. Y sin embargo, dijeron, vamos adelante nomás. Así que ahora, bueno, allí estamos, a partir de ahora somos el país más endeudado del mundo, y con todas estas consideraciones que hemos estado mencionando. Dijimos hace instantes, al principio de la columna, que este es un año electoral, porque precisamente lo es, y este domingo tuvo lugar la primera de las fechas vinculadas a esto, que eran las elecciones que tuvieron lugar en la provincia de Santa Fe, donde se cruzaron dos cosas: el proceso electoral para elegir a sus legisladores a nivel nacional y provincial para este año, el recambio de la mitad de los representantes en ambas cámaras, pero también un condimento extra que era la reforma constitucional provincial. Porque ¿cuál es el proyecto de Puyaro? El radical que ahora es gobernador de la provincia. Bueno, básicamente la Constitución impide la reelección del gobernador y bueno, de más está decir que esa reforma va a ir en este sentido. Así que bueno, se elegían entonces también los congresales para la reforma constitucional de la provincia, pero tengamos presente algo: esto también cómo funciona. De alguna manera también es una forma de revalidar el peso y la representatividad que tiene frente a sus provincianos y provincianas el gobernador particularmente. Bueno, hubo elecciones a las que asistió cerca del 45% del padrón habilitado, o sea, votó menos de la mitad de la gente, para que quede claro, y de las cuales hubo también bastantes votos en blanco, votos concurridos. Bueno, es decir, no despertó grandes expectativas. Mucha gente ni siquiera sabía que había que ir a votar. Hubo comentarios que no se tenía claro, nadie sabía que se está por armar una reforma constitucional en la provincia. Bueno, la zaraza que conocemos del circo electoral burgués, pero bueno, matizada con los elementos santafesinos, y sin embargo, bueno, finalmente triunfó de todas maneras con todos estos elementos el gobernador, así que revalidó de alguna manera políticamente su cargo, su rol. Sacó de modo certero el 34,65% de los votos. Unidos para Cambiar Santa Fe, que es la alianza de radicales, socialistas y otros partidos provinciales que encabeza él. En segundo lugar quedó Más para Santa Fe, que es básicamente un espacio del peronismo. El peronismo, tengamos presente, se presentó dividido en 4 listas, algo que también está demostrando, ¿no?, esta situación, la dispersión del voto peronista. Bueno, esta lista, que digamos quedó en el segundo lugar, sacó el 15,14%, y tercero quedó La Libertad Avanza, Mayoraz, que es el alfil de Karina Milei en Santa Fe. Quedó, bueno, en tercer lugar con el 14,10% de los votos. Es decir que entre el gobernador y la lista de La Libertad Avanza hay por lo menos 20 puntos de diferencia. Y en un cuarto lugar quedó Sumar Vida y Libertad, el partido de Amalia Granata,
con un 12,30%. No hace falta que presente de qué estamos hablando cuando hablamos de Amalia Granata, ¿no? Bueno, como se puede ver, una elección muy volcada también a lo derechoso, a lo reaccionario, a lo conservador, que por otro lado es también un espejo, evidentemente, de cómo están las cosas. Y si bien, y esto es dos cosas a tener presente, para el peronismo, que se supone que tiene las pretensiones de buscar constituirse en la alternativa de la oposición y encabezar ese proceso en el país, el hecho de haberse presentado con 4 listas y sacar ese valor, ¿no? Dijimos el 15,14%, evidentemente no está muy convincente el asunto, porque si sumamos los votos de La Libertad Avanza, más los votos de Puyaro, más los votos de Amalia Granata, y ahí podemos estar viendo, por así decirlo, una reconfiguración, ¿no?, de una posible alianza antipopular, antiperonista, por así decirlo, que fue el escenario que se presentó con la derrota de Massa y el triunfo de Milei hace 2 años. Estaríamos viendo que esa confluencia de espacios reaccionarios y derechosos está cerca del 60% de los votos. De manera que cuando uno ve la algarabía que mostraban algunos compañeros y compañeras peronistas, la verdad que en realidad habría que hacerse muchas preguntas y ver qué es lo que se está haciendo con un supuesto rol de oposición a todo esto, que claramente queda una vez más demostrado que hay una fantachada en todo esto, y además que la posición de la antipolítica, el que viene siendo lo que está funcionando desde hace rato aquí, porque no es casual, por qué se vienen dando estos resultados, esto sigue bastante fuerte. Así que bueno, será cuestión de ver qué va a suceder en el futuro. En breve vamos a tener elecciones en Buenos Aires, acá en la ciudad. También vamos a tener cada 15 días más o menos un proceso electoral en alguna provincia. Así que bueno, esto es solo el principio del año electoral.